Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios en labios de nuestro mensajero, son mensajero de Dios, ¿verdad? Para nosotros en esta hora, nuestro hermano Ismael, a quien quiero presentar. Adelante, hermano, pues bienvenido, gracias por compartir y vamos a orar por nuestro hermano. Padre, agradecemos mucho, Señor, la oportunidad que nos das de poder tener a nuestro hermano Ismael en esta mañana para compartir de parte tuya, Señor, tu palabra. En tus manos la encomendamos. Sé que has trabajado, Señor, en él, en su vida. Le has guiado en escudriñar, Señor, tu palabra. Para ahora, Señor, presentar de parte tuya este mensaje. De tal manera que, Señor, tú puedas, por medio de él, guiado por tu Espíritu Santo, Señor, hablar, Señor, y confrontarnos también. Y guiarnos, Señor, para ser obedientes a ella y vivir conforme a tus preceptos. Lo que tú has ordenado y lo que tú deseas en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tus manos le encomendamos y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús es que te lo pedimos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta mañana todavía. Como decía el hermano Pastor Julio, mi nombre es Ismael Trinidad y mi esposa me acompaña por acá, Merari. Más después podremos saludarnos, hermanos. Ahorita venimos al plato fuerte que es la palabra del Señor. Así que les invito, hermanos, vayamos directo ahí y vayan conmigo a sus Biblias, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3. Estaremos viendo en esta mañana los versículos 1 al 20. Y mientras ustedes están buscando ahí en sus Biblias, déjenme decirle una pequeña ilustración que me pasó en esta semana y que el Señor la puso ya que le estuve preguntando mucho acerca de una buena ilustración. Y la ilustración me vino por una de mis alumnas que tiene alrededor de 9 años, si no me equivoco, es de cuarto de primaria, quien se me acercó este lunes, ya tiene mucha confianza conmigo, y se me acercó y me dice, usted es pastor, ¿verdad? Le digo, sí. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Imagínese una niña de cuarto año, acercando de esa manera, y la pregunta me decía, ¿por qué cree usted que Dios debe dejarlo entrar al cielo? Qué buena pregunta me hizo. ¿Por qué cree usted, profesor? Me dijo, que Dios debe dejarlo entrar al cielo. Y comencé a explicarle un poco, ¿verdad?, acerca del evangelio, acerca que es la gracia de Dios, acerca que no es por obras, acerca de que no es nada. Y le decía, ¿por qué me preguntas esto? Porque quería ver si usted sabía la respuesta correcta. Y usted sabe la respuesta correcta, me dijo. El domingo pasado el pastor de nuestra iglesia predicó y dijo exactamente que los judíos confían en la ley y los griegos en su forma de pensar. Pero el pastor me explicaba que es a través de Cristo y de su obra que nosotros podemos ir al cielo. Una niña de 9 años diciéndote eso, me gustaría conocer a ese pastor. Hermanos, pareciera que esto es tan sencillo que hasta una niña de 9 años puede entenderlo, que la salvación no es por obras, es por gracia en Jesucristo. Porque esta niña lo entendió, me lo presentó, me estaba evangelizando, aunque bueno, yo ya soy salvo. Pareciera tan sencillo. Sin embargo, es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque para el judío, para el griego y para cualquier persona dentro del mundo que no conoce a Cristo, esto no solamente es algo imposible que venga a sus mentes a menos de que Cristo haga una obra en ellos. Y cuando escuchan la predicación del evangelio, dicen que estamos locos. Por eso Pablo decía que la locura de la predicación es la que salva a las personas.
Por eso le invito a que vaya conmigo al capítulo 3, ya lo había mencionado, versículos 1 al 20, y que lo lean conmigo. Es un poquito extenso, pero vamos para allá. Dice la Escritura: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi pecado, por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Un poquito extenso nuestro pasaje para esta mañana. Sin embargo, el Señor tiene mucho que enseñarnos. Hermanos, creo que es demasiado obvio el título de esta predicación y lo encontramos ahí en el versículo 10. No hay justo ni aún uno. ¿Cuántos? Ni uno, ninguno. Como dicen en el rancho, ni uno. Hermanos, la tesis del autor, lo que está presentando el apóstol Pablo aquí, es que el hombre está desprovisto de toda justicia, al igual que está imposibilitado para buscar a Dios por cuenta propia. Y nos vamos a culminar diciendo que solo Jesucristo puede llevarnos ante Dios y declararnos justos. Pero vamos a ir desarrollando esto poco a poco. El apóstol Pablo continúa en el capítulo 3, su conversación que tiene con este judío imaginario. Y digo imaginario no porque el apóstol Pablo se está volviendo loco, no, sino porque este judío representa, en su mente este judío imaginario, representa a muchos de los de su nación, que después de haber escuchado el capítulo 2 que predicó el hermano Oliver la semana pasada y anteriormente el hermano Carlos, que la circuncisión, que las obras no sirven para nada, si es que el corazón no ha sido circuncidado primeramente. Y ese judío ha escuchado todo y no entiende. Es necio. Este judío en su mente sigue contando todas las cosas buenas que ha hecho, todos los sacrificios a los cuales ha participado, las veces que ha llegado puntual a la oración y cuánta ofrenda no también ha dejado en las arcas de la iglesia, o más bien en el templo en ese entonces. Y está pensando que todo esto le tiene que servir en algo. Sin embargo, Pablo
en el capítulo 3 de Romanos, hace una exposición magistral, una exposición tan hermosa de la realidad de la condición de los hombres, que ninguno de ellos puede presentarse ante Dios libremente y ser aceptado, porque hay una condición que se llama pecado y que ha afectado no solamente a los judíos, sino también a los griegos y a toda la humanidad, desde Adán hasta el último que nazca en esta tierra. Esta situación, hermanos, pone a este judío que está en la mente de Pablo, que representa a los demás, en una actitud áspera, en una actitud irritable, que ahora no comienza simplemente a hacer preguntas sencillas, preguntas tranquilas. Ahora comienza a ofender. Ahora comienza a objetar si en verdad Dios es fiel. Y simplemente, hermanos, podemos preguntarnos, ¿alguna vez te has encontrado con una persona necia cuando estás compartiendo el evangelio? Bueno, déjame decirte que tú fuiste esa persona necia en algún momento. Yo también fui esa persona necia cuando me compartieron el evangelio y no creí en Jesucristo. Después el Señor me trajo a la vida y pude creer. Vamos a desarrollar eso más adelante. El judío, hermanos, ahora se presenta necio, porque eso es lo que hay en el corazón de una persona que no tiene a Cristo, necedad. Así que, hermanos, estaremos viendo 4 situaciones de la humanidad que nos van a reflejar por qué los últimos versículos nos dice, en el versículo 19, que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y luego el versículo 10, que no hay justo, no hay uno, no hay quien busque. Vamos a ir desarrollando esto, hermanos, y es posible que nosotros nos vamos a decir, pero yo pensaba que sí podía. Y eso es lo que el pecado quiere hacernos pensar, eso es lo que el mundo quiere hacernos pensar, que mediante muchas cosas, que mediante obras, que mediante sacrificios, que mediante acciones podemos acercarnos a Dios, pero el evangelio es tan claro al decirnos, no puedes. Y agregando algo más, tampoco quieres. El primer aspecto que vemos, hermanos, son objeciones necias contra el juicio de Dios. Este judío comienza a hacer preguntas, ya lo acabamos de leer ahorita. Y la primera pregunta, hermanos, que este judío hace, después de escuchar de que la circuncisión parece que no sirve para nada, el judío hace, bueno, entonces, ¿hay ventaja en ser judío? ¿De qué me sirve ser judío entonces? Si de nada aprovecha la circuncisión y las cosas. Pablo responde, claro que hay una ventaja. Claro que a ustedes han sido bendecidos. Si nosotros vemos la historia, hermanos, de la humanidad y vemos desde el Génesis, Dios no escoge un pueblo cualquiera. La Escritura dice que Él se hace para sí un pueblo. Él escoge una familia, que es Abraham, y de ahí comienza a desarrollar una nación. Y a esa nación les da la ley. A esa nación se deja conocer. Él no se dejó conocer a ningún otro pueblo, de ninguna otra nación. Se dejó conocer a ellos. Y les dio la ley, los mandamientos, los sacrificios. Todo se lo dejó, hermanos. Y si ustedes han leído el Antiguo Testamento, se tiene que dar cuenta de que todas esas cosas, como dice el escritor a los Hebreos, era sombra. Simplemente lo que iba a venir. ¿Y quién iba a venir? Jesucristo. Tú y yo de este lado de la cruz, como decimos, podemos ver hacia atrás los sacrificios y poder entender. Porque ahora Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo nos da luz. Pero en ese entonces el judío necio no podía ver que la ley era simplemente algo que apuntaba, no que llevaba, no que salvaba. Por eso Pablo contesta, claro que tienen mucha ventaja. Claro que hay mucho que les ha ayudado. Pero en ningún momento la ley fue traída para salvar a los hombres.
La ley fue traída para representar a aquel que puede salvar a los pecadores, que es Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se acerca con los discípulos y con otras personas, Él dice, no crean que yo vine a quitar la ley. Dice, no vine a abrogar, no vine a decir como que la ley es mala. No, yo vine a cumplirla, porque soy el único que puede cumplir las demandas santas de Dios. Y nosotros sabemos que todos nosotros en Cristo cumplimos también esa ley. Bueno, ya queda un poquito satisfecho, parece que este judío preguntón, pero no, continúa objetando, continúa diciendo más. Bueno, entonces, se está diciendo que fue de ayuda y está diciendo que Dios es fiel para mantener sus promesas. Entonces, si muchos no creyeron, la fidelidad de Dios no se cumplió por causa de aquellos. Fíjese la necedad de los hombres. Preguntan, bueno, entonces, ¿será que Dios en algún momento deja de ser fiel? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Pablo dice, de ninguna manera. La Nueva Versión de las Américas traduce, Dios nos libre. Porque es cierto. Hermanos, ¿cómo cambiaría nuestro conocimiento de Dios si supiéramos que Él puede fallar? Dejaría de ser quien es. Ya no sería aquel Dios de la Biblia que nos ha prometido tanto. Porque entonces no podríamos confiar en alguien que puede fallar. Por eso Pablo dice, de ninguna manera, Dios no puede ser infiel, Dios no puede fallar a sus promesas. El hombre ha fallado. El hombre falló. Los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel, podemos encontrarlos entre pactos condicionales y pactos incondicionales. Los pactos condicionales o los acuerdos, ¿verdad? Que es otra forma de decir pacto. Los acuerdos que hacía Dios con alguien condicionales estaban sujetos a una condición. Si tú cumples algo, yo cumplo otra cosa. Pero muchos pactos que son incondicionales o acuerdos incondicionales quiere decir que no había una condición de por medio. Y una condición y en un pacto incondicional es que Dios a los que salva los va a preservar por siempre. Dios no cambia sus promesas. Dios no es infiel. Nosotros sí, posiblemente tú tienes ya el menú que vas a ir a comer esta tarde, pero a la buena, si pasas por algún lugar y huele muy sabroso, te vas a detener. Y vas a guardar eso para el lonche de mañana. Los que trabajan, yo no, tengo vacaciones. Entonces, hermanos, somos tan cambiantes, pero nuestro Dios es fiel y permanece para siempre. Por eso Pablo dice de ninguna manera. Avanzamos rápido. Entonces dice, hermano, fíjense cómo comienza la perversidad. Y fíjense, le estoy hablando de este primer aspecto, pero quiero que veamos cuán corrompido, cuántas maquinaciones tan malas tiene el corazón de la persona que no está caminando con Cristo, que comienza a tergiversar las cosas. Y comienza a decir esto. Pablo también lo desarrolla más en el capítulo 6 de Romanos. Bueno, entonces quieres decir que si mi maldad, mi forma de caminar incorrecta, refleja la gloria de Dios porque demuestra su perdón, demuestra quién es Él, hace un contraste. Entonces dice, si parece que la justicia de los hombres muestra la justicia de Dios, ¿será injusto Dios que nos juzga? Pablo resume y amplía más esto en el capítulo 6 de Romanos, cuando dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Parece que cuando nosotros pecamos, Dios demuestra gracia, porque dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero esto no es lo que la Escritura nos dice, porque nosotros somos llamados a santidad. Somos llamados a caminar con Dios. Por eso Pablo vuelve a contestar, de ninguna manera. Dios no se agrada en el pecado. Dios no usa el pecado. Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestro tiempo hemos dicho, bueno, es que voy a usar esta mentira, porque a la buena puede ayudar incluso para el reino de Dios. Hay mucha gente que ha hecho eso. Y no, hermanos, Dios no necesita de cosas
truchas, de cosas chuecas, como dicen allá donde vivía yo en el norte. No necesita de eso, hermanos, ni necesita de nosotros. Él es suficiente para hacer las cosas. Pero este judío se está poniendo necio y necio cada vez. Leía yo de un pastor, decía, si este judío diciendo, bueno, por mis malas acciones se muestra la bondad de Dios, decía este pastor, este judío está diciendo que Dios ahora le debe de dar las gracias. Debe Dios agradecernos porque somos demasiado pecadores y entonces en nosotros mostrar su gloria. Estas preguntas parecen necias, ¿verdad? Demasiado necias. Y déjame decirte, hermano, tú que en esta semana vas a ir a Dunamis, ten cuidado porque vas a encontrarte uno que otro necio. Pero no seas tú el necio, tratando de responder a un corazón que está muerto. Tratando de querer convertir a alguien. Es uno de los problemas que tenemos nosotros cuando alguien está empezando a evangelizar. Se quieren pasar 4 horas con una persona hasta que la derroten con los argumentos bíblicos y que diga, sí, ya por favor no digas nada y déjeme aceptar a Cristo Jesús. Pero no va a pasar esto. Hay veces que sí, pero no va a pasar en todo tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que quiere llevar Pablo a esa conversación que acabamos de ver es que los hombres, fíjense, la conversación anterior que el apóstol Pablo tuvo es el reflejo de la situación de los hombres que no tienen a Cristo y que piensan que pueden estar bien delante de Dios, por quienes son, por lo que hacen, a lo que se dedican. Sin embargo, en los próximos versículos el apóstol Pablo está diciendo la verdadera condición de los hombres. Y comienza con aquel que es el título de nuestro sermón. No hay justo ni aún uno. El segundo aspecto, la condición de los que están bajo el juicio de Dios. Fíjense, hermanos, algo tan interesante. Es que Pablo no hace una separación cuando habla de condenados. Él dice, tú y todos están condenados, incluyéndome a mí. Esto es el Evangelio, hermanos. El Evangelio nos dice que todos están bajo condenación. Suena un poquito pesado esta palabra. Suena un poquito, no, pastor, no diga eso. Use otra palabra. No se vaya a ofender a alguien. Porque si se ofende, está bien. Porque eso es lo que el Evangelio hace, ofender al pecado de las personas. Si nosotros, hermanos, comenzamos a diluir el mensaje del Evangelio, vamos a encontrarnos con profesiones de fe vacías y sin fundamento bíblico y una iglesia llena de personas que no tienen a Cristo en sus corazones. Tampoco hay que ser ofensivos. Tampoco estoy diciendo, vayamos a darles con una Biblia para que se arrepientan. No, el Espíritu Santo es el que va a hacer esta obra, hermanos. El apóstol Pablo comienza a usar un extenso uso de citas del Antiguo Testamento. Y Pablo se presenta en el versículo 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Que judíos? ¿Que griegos? En ninguna manera, porque hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Pecado. Pablo no está juzgando a las personas porque son gentiles o son judíos. Pablo simplemente está reflejando que hay un juicio de Dios contra todos porque han pecado contra Dios. Un Dios santo, un Dios de amor, un Dios que ofreció todo en el huerto, puso a Adán y Eva y le dijo, disfruten de todo lo que les doy, solamente obedezcan. Y ahí en el huerto el hombre libre decidió ir en contra de las bondades de Dios. ¿Dónde está la injusticia de Dios? En ningún lado, porque no existe. Pero si hablamos de la injusticia del hombre, está plasmada por todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. El judío confiaba que al ser portador de la ley, ser hijos de Abraham, ser circuncidados, tener el sistema sacrificial, tener las promesas de Dios, eso le hacía
o le capacitaba para estar delante de Dios. Ellos pueden decir, pues mira, todos nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le responde, Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Hermanos, las personas de hoy en día, y posiblemente nosotros también en algún momento, confiamos en lo que podíamos hacer. Las religiones del mundo siguen enseñando que mediante el cumplimiento de ciertas acciones, buenas obras, caridades y muchas cosas, puedes entonces llegar a obtener el perdón de Dios o de la deidad de que ellos crean. Pero nosotros sabemos que esto es imposible. Y no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo está diciendo. Pablo se acerca usando el Salmo 14, 1 al 3 o el Salmo 53, 1 al 3. Ambos son similares. Y dice, no hay justo ni aún uno. Fíjense cómo está diciendo, ni aún absolutamente uno. Sí, nosotros sabemos que hubo uno y es Jesucristo. Pero todos los demás, todos somos injustos. Ahora, ¿qué es ser justo? Porque estamos hablando de injustos y ¿qué es ser justo? Bueno, una forma muy linda de cómo la Biblia lo resume es en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le inculpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense qué descripción tan hermosa de un salmo. Mucho tiempo antes. Una persona que cuando tú la ves, no ves errores. Una persona que cuando tú la ves, no ves pecado. Una persona que cuando tú la ves, solo miras bondad. ¿Cuántos de esos hay aquí? No hay ninguna mano levantada. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos justos. Ahora, es diferente. Hemos venido a Cristo y ahora hemos sido justificados, pero eso es para otras predicaciones más adelante, no me voy a adelantar. Entonces, hermanos, Pablo dice aquí, no hay justo. No hay una persona que pueda presentarse delante de Dios y decirle, Dios, acéptame por lo que hice aquí, lo que hice allá, lo que soy. Pablo está tratando de enseñarle al judío que nada de lo que ha hecho sirve si Cristo no es quien lo presenta delante de Dios. Hace rato el hermano hablaba y decía que cuando ahora nos ve Dios a nosotros, no nos mira a nosotros, mira a Cristo en nosotros. Porque si nos mira a nosotros, hermanos, ¿quién pecó ayer? No levanten la mano, por favor. ¿Quién pecó? No levanten, por favor, hermanos. ¿Quién pecó hoy? ¿Quién va a pecar al rato? Todos somos pecadores, pero cuando Dios nos mira a nosotros, no mira nuestro pecado, sino a Cristo en nosotros y que nos ha librado de esa mortandad. Hermanos, Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pero continúa, hermanos, diciendo, ¿cuáles son las situaciones? Pablo ahora dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. Hermanos, esta es una de las situaciones más difíciles en la que todos los hombres estamos puestos. No hay nadie que de un día a otro se levante en la mañana y diga, hoy voy a buscar a Dios. No se puede, así no funcionan las cosas. Porque hay una realidad que el apóstol Pablo enseña que se llama muerte espiritual. Pablo habla en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y me encanta hacer esta pregunta. Hermanos, ¿qué hace un muerto? Siempre me gusta hacer la pregunta, ¿qué hace un muerto? Nada. Bueno, Pablo cuando usa esa palabra que estamos muertos en delitos y pecados, habla acerca de la vida espiritual de todas las personas antes de venir a Cristo. No pueden responder al Evangelio.
En esta semana tú vas a ir a predicar, posiblemente a compartir de la fe en Dunamis o en algún otro lado donde el Señor te presente. O lo has hecho anteriormente. Y tú has tratado de usar tus palabras más persuasivas, has hecho una buena exégesis de una evangelización y tú dices que si con esto no aceptas porque de plano. Y después, ¿verdad? Yo no hago esa pregunta, ¿verdad? Pero muchos la hacen, ¿quieres aceptar a Cristo? Y la otra persona con una sonrisa tan amorosa, no. ¿Y cómo te sientes tú? Débil, derrotado, sin fruto, pensando que acabas de perder un buen rato de tu tiempo explicándole a alguien que parece que está sordo. Pues déjame decirte que no perdiste el tiempo, pero sí le estabas hablando a alguien que estaba sordo, ciego, espiritualmente y muerto. ¿Lo digo yo? No. Jesús, terminando sus explicaciones, terminando de dar todas esas hermosas plenarias que hacía, decía una frase particular: el que tenga oídos para oír, oiga, el que tenga ojos para ver. Que Jesús, ¿por qué dice eso? O sea, hay muchos que tienen oídos. Muchos años me lo pregunté hasta que encontré la escritura que no habla, ¿verdad?, de personas sordas físicas, aunque había muchos también ahí. Sino está hablando que si sus espíritus, aquellos, han sido vivificados, tienen oídos. Si sus espíritus han sido vivificados, tienen ojos y pueden ver y escuchar el evangelio. Pero Pablo dice que no pueden. No hay quien entienda. Tú predicas y parece que le estás hablando a una piedra. Enseñas y parece que... ¿Por qué, hermanos? Porque es la condición del hombre, muertos en pecado. Los invitas a la iglesia. Ahí voy a estar. Y llevan 3 años, ¿verdad?, diciéndote lo mismo y no llegan. Vas a su casa, no abren la puerta, ¿verdad? Y hasta adentro no hay nadie. Todavía se atreven algunos a contestar. ¿Por qué, hermanos? Porque no ven una necesidad del evangelio. Tú sí ves, por eso les hablas, por eso les amas y les compartes, porque tú sabes que el único camino al Padre es Jesucristo, pero ellos no ven eso. Por eso la palabra que usa Pablo aquí, y con todo respeto, ¿verdad?, inútiles. Así nos dijo Pablo a todos, empezando por sus connacionales, los judíos. Son inútiles. ¿A quién nosotros nos gusta que nos digan inútiles? A nadie. Pero así somos antes de venir a Cristo. No podemos acercarnos a Dios, hermanos. Por eso la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es demasiado necesaria e indispensable para entonces tener vida. Jesús hablando con Nicodemo ahí en Juan 3. Le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo como, otra vez me voy a meter al vientre de mi madre. Y Jesús le dice, oye, ¿no se supone que tú debes de saber esas cosas? ¿No se supone que escudriñan la escritura? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, eso no me enseñaron, eso no me dijeron. Pero eso, hermanos, es lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27. Es una promesa cuando el Señor viene a nuestras vidas. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y para que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pablo está diciendo aquí en el capítulo 3 que no hay quien busque, no hay quien entienda. ¿Por qué? Porque su corazón está muerto. Pero es lo que le pedimos a Dios, que cambie los corazones, que ponga un corazón de carne, un corazón que esté sensible al evangelio. Por eso cuando tú predicas o enseñas de la palabra y hay personas que si vienen a los pies de Cristo es porque Dios ya estuvo trabajando en sus corazones, el Espíritu Santo hizo la obra de regeneración y entonces creen.
Es una obra absoluta de Dios, hermanos. Pero no es una doctrina del apóstol Pablo, no es algo que Pablo descubrió. Pablo no inventó que no pueden venir, ya lo dijo de los Salmos, pero Jesús, hermanos, para poder continuar, Jesús también nos hace ver esta forma. Jesús hablando en Juan 5:40 dice que no solamente los hombres no pueden, sino que no quieren. Los invitas a la iglesia, les hablas. Pablo les invitaba. Pablo incluso decía, ojalá yo me hiciese anatema. Ojalá mi vida fuera puesta porque ellos se salvaran. Pero no quieren. Jesús dice en 5:40 en Juan, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y después en 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. No estamos siendo excluyentes nosotros. Estamos simplemente diciendo lo que el texto dice, que los hombres están muertos en delitos y pecados. Hermanos, es triste esta noticia, pero a la vez a nosotros debe llenarnos de ánimo, de poder compartir el evangelio, de hacerlo sabiendo que Dios sigue salvando pecadores. Y que de esa misma manera es que como nosotros fuimos salvos. Continúa el pasaje, hermanos, y nos deja ver cuáles son las actitudes de los que están bajo el justo juicio de Dios. Los versículos 13 al 18. Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Si tú has ido a algún panteón, te has encontrado con unos mausoleos enormes. Y yo sé que en algunas partes de la República, ¿verdad? A ciertas personas, ¿verdad? Les hacen casas dentro de los cementerios y dices, wow, qué hermoso, cuántos millones y está lleno. Pero dentro de esos mausoleos hay muerte, huesos secos o polvo. No hay vida. Jesús habla de la misma manera hacia los fariseos. Y Pablo, usando algunos salmos, habla acerca de cuál es la actitud del hombre que no conoce a Cristo. Y se lo está diciendo directo primero a los de su nación. Le dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Pablo cita el Salmo 5:9 aquí. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pablo cita el Salmo 143 aquí. Se aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y la mayoría de estos salmos son de David, cuando está orando en contra de sus enemigos, de aquellos que no conocen al Señor. Su boca está llena de maldición y de amargura. Salmos 10:7. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron paz. El apóstol está citando Isaías capítulo 59, versículos 7 al 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inconsciente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni su justicia ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Esta es una palabra que está diciendo Isaías en contra de Israel. Hermanos, por una última más, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Puedes notar estas actitudes en las personas que no conocen a Cristo? ¿Puedes notarlas en algún creyente que conozcas? No respondan, hermanos. Oren por ellos nada más. O ora por ti. Cual sea el caso. Hermanos, Pablo nos está diciendo que las personas que no conocen a Cristo, sus actitudes no van a ser buenas. No van a ser bondadosas. No van a hacer bien. No van a hablar. De manera que si alguna de estas actitudes está en los creyentes, debemos de confesar nuestros pecados. Debemos de buscar un arrepentimiento. Parece que no deberían estar. No hay veneno en nuestros labios.
pero a veces decimos palabras que hieren más. No podemos nosotros permitir, hermanos, que tengan una actitud como las de los inconversos, porque hemos sido llamados a una vida nueva. Somos reflejo de Cristo, pero no un reflejo vacío, no como una fotografía, sino como hechuras suyas, creaciones vivas. Por eso aplica lo diferente a nosotros. Nuestras palabras tienen que ser de bondad, de amor y de justicia. Nuestra boca tiene que estar llena de bendición, de alegría, porque Cristo es quien produce en nosotros. Nuestros caminos tienen que ser caminos de paz, porque es el camino que Jesús nos dejó. Y el temor de Dios no es un miedo, sino es una invitación a decir gracias, Dios, por todo lo que has hecho en mi vida. Por último, hermanos, todo el mundo está bajo el justo juicio de Dios. Finaliza Pablo esta sección recordando lo que había dicho antes: la ley de Dios es buena. No sé si alguna vez tú has pensado que la ley de Dios es mala, porque Pablo parece que se queja de toda la ley. Y Pablo se queja de la ley, ¿saben por qué? Porque la ley le demostró a Pablo que él era un pecador. Sí, la ley es tan buena y tan perfecta que no puede ser cumplida por ninguno de nosotros ni ninguno de los judíos. Por eso es que los judíos, al no poder cumplir la ley, comenzaron a hacerse un resumen de cosas parecidas a la ley que sí podían cumplir. Por eso cuando nosotros observamos las leyes que Dios le dejó, son pocas comparadas con todas las leyes que se inventaron ellos. Porque ellos no podían cumplir la ley de Dios, pero sí las pequeñas leyes que ellos se ponían. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir algo que es perfecto siendo pecadores. Por eso, hermanos, Pablo nos dice: Dios es bueno, es santo, es fiel y es misericordioso y quiere salvarnos. Dios dio a su Hijo para salvarnos a nosotros. Sin embargo, nosotros no vamos a poder venir a Él a menos de que Él nos llame primero. Ya lo dijo Jesús anteriormente. Dios juzga no en base a si somos buenos o somos malos, porque no hay bondad en nosotros delante de Dios. Él juzga porque todos nosotros somos pecadores. Pero asimismo nos ofrece en Cristo Jesús la única salvación de nuestro pecado. Muchas veces las personas dicen: ¿por qué Dios no permite que todos vayan al cielo? ¿O por qué Dios permite que la gente vaya al infierno? Yo recuerdo haberle hecho esta pregunta a mi profesor de teología. Le dije: ¿por qué Dios permite que la gente vaya al infierno? Y con una sonrisa amable me dijo: estás haciendo tu pregunta de manera incorrecta. Me dijo: la pregunta es correcta. Es cómo un Dios tan misericordioso, tan justo y tan bondadoso permite que los hombres pecadores vayan al cielo. Nos gusta preguntar de la otra manera porque pensamos que en nosotros hay bondad. Un hermano una vez me dijo: hermano, es que algo tuvo que ver Dios en mí para salvarme, algo aunque sea bueno. Nada. No ponemos nada en nuestra salvación, ni nuestro pecado lo ponemos, porque si no fuera condicional. Dios nos amó porque Él quiso amarnos. Pablo dice que Él nos amó a nosotros aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso, hermanos, hemos aprendido que la salvación es por gracia, no por obras. Pero esto no nada más aplica a los no creyentes, aplica a nosotros como iglesia. Porque muchas veces nuestra vida de este lado de la cruz, nuestra vida de santidad, de santificación, que es el camino hacia llegar a cuando el Señor nos llame, a veces lo queremos vivir con reglas. Nos ponemos leyes. Nos ponemos metas muy herméticamente cerradas y no vivimos por gracia, vivimos también por obras.
Oramos porque si no, Dios nos va a regañar. Vamos a la iglesia porque si no, Dios no me va a bendecir. Nos portamos bien, no sea que nos cae un rayo del cielo. Eso es vivir una vida cristiana bajo la ley, bajo las obras. Pero esta iglesia no pasa, estoy hablando de otras congregaciones. Hermanos, toda nuestra vida después de la cruz, en este momento, tiene que ser vivida por gracia. Por eso Pablo cuando habla, ya lo vieron ustedes, ahí en Romanos 1:17, cuando dice que es por fe, habla acerca de la salvación por fe, y cuando dice para fe, habla acerca de que es por la fe que nosotros vamos a vivir también. Pero a veces nosotros nos queremos poner bajo muchos mandamientos que Dios nos ha dejado. Y no podemos disfrutar de la gracia de Dios. Tampoco tenemos que vivir en libertinaje. La Escritura nos enseña. Y otra cosa más, hermanos, volviendo a recordar. En esta semana, cuando tú vayas a compartir de Cristo, si nadie te dice, yo acepto a Cristo, no crees que tu trabajo ha sido en vano. Al contrario, da gloria a Dios, porque Dios te permitió y fuiste usado para que alguien escuchara el Evangelio. Nosotros no contamos los números de las personas que vienen a Cristo, porque muchos de ellos son como las elecciones, dicen por ahí, están muy inflados. No, Dios sabe quién, en quién hizo la obra, en quién el Espíritu Santo va a traer regeneración, va a retribuir, y mediante tu predicación, mediante tu mensaje que estás dando, va a venir a la fe y Dios va a traer a esa persona para que pueda seguir creciendo. No te desanimes si alguien te cierra la puerta. Tampoco avientes el polvo, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿verdad? Ahí, ojalá no se salve nadie. No. Señor, ten misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque sé que están muertos en delitos y pecados, porque sé que están sordos, porque no ven la gloriosa luz de tu evangelio. Pero Señor, si tú tienes misericordia, sálvalos. Así que, si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, déjame decirte que no hay salvación en ningún otro. No hay ningún sistema, no hay ni siquiera uno que te pueda salvar. Solo creyendo en Cristo por la sola fe en su obra podemos ser salvos. Así que, si alguno aquí al escuchar este mensaje, el Espíritu Santo abrió su entendimiento, te invito a que tú reconozcas tu pecado. Te invito a ti que entiendas y pidas a Dios que te perdone por tu forma de vivir incorrecta, la cual es ofensiva directamente en contra de Él y solamente te va a llevar a la condenación. Pero que entiendas que Él dio a su Hijo para salvarnos en la cruz. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, hemos entendido, Señor, en tu palabra que nosotros no estamos capacitados para poder acercarnos delante de ti. Nosotros, Señor, el pecado ha hecho inútiles nuestras capacidades, nuestra sensibilidad de podernos acercar a ti y poderte buscar. Pero tú que tanto nos amas, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú diste a tu Hijo para salvarnos a nosotros, rescatarnos a nosotros, que no merecíamos nada. Y aún seguimos sin merecerlos. Pero fue por tu gracia, fue por tu amor, por tu misericordia. De manera incondicional, no te moviste por nosotros, sino fuiste tú el que deseó salvarnos, porque a ti te plació. Para la alabanza de la gloria de tu gracia lo hiciste así. Señor, gracias. Y si hay alguien aquí, Señor, o que nos está mirando, que no te conoce, y tú has hecho la obra en sus corazones, diste vida y has escuchado este evangelio, Señor, ten misericordia de ellos. Tráelos, Señor, y hazlos, Señor, no un número más en una iglesia, sino a los parte de tu familia. Y como iglesia, Señor,
Ayúdanos a vivir en la gracia, a crecer en la piedad, entendiendo que no es por obras ni para la salvación, ni para nuestra vida diaria. Pero fuimos llamados a buenas obras, aquellas que tú preparaste de antemano. Pero que cuando las vivamos nosotros, Señor, no sea de una manera rígida, como si nos observaras con ojos de justicia y de juicio, sino que lo hagamos con un simple agradecimiento en nuestros corazones por lo grande que eres y por lo bueno que eres con nosotros. Esta es nuestra oración en esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.